Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias de nuevo a nuestro invitado Manuel Cloutier, y digo de nuevo porque hemos conversado con él este año, pues con motivo del tema de los candidatos independientes, ahora que ya es diputado federal, el primer diputado federal independiente por Sinaloa, y bueno, pues el primer diputado independiente en la historia de México. No en el México moderno, en los últimos 69 años. Como nada más en los últimos 70 años. De 1946 es cuando quitaron las candidaturas independientes en el México postrevolucionario. Entonces sí te podemos decir el primer candidato independiente del México moderno. Y estás aquí, Manuel, y te agradezco porque hemos conversado en la ocasión anterior sobre esta nueva posibilidad que se convirtió en realidad en tu caso, en el caso del candidato Kumamoto, este joven Pedro Kumamoto, en el caso del gobernador actual de Nuevo León, el Bronco, Jaime Rodríguez Calderón. Y bueno, estos espacios que se abrieron a candidaturas independientes son producto, bueno, ¿qué te digo a ti? ¿Qué le decimos a Jorge Castañeda y a los abogados que llevan los temas a niveles internacionales para que el Estado mexicano tuviera que, y lo digo con énfasis, tuviera que crear las condiciones legales para que personas que no están afiliadas a un partido puedan participar en contiendas electorales en nuestro país? Eso ocurrió en el proceso electoral pasado, donde tú surgiste como diputado federal independiente, y los demás candidatos que menciono precisamente en este ejercicio. Sin embargo, se empieza a dar algo que podemos llamar algo así como una especie de regresión dosificada. Empiezan a los gobernadores, pues fundamentalmente, a promoverse legislaciones locales que van claramente en contra de las candidaturas independientes, y da la idea de que una parte de la clase política establecida tiene miedo a que eso crezca y están haciendo cosas para revertir los espacios ganados con mucha dificultad, porque fácil no es ser candidato independiente en México, pero ahora menos. Bueno, cada vez menos. Efectivamente, lo dices bien, esta ha sido una lucha que pudiéramos decir, ha habido muchos mexicanos que la han impulsado, pero quizá el que más destacó en su momento fue el caso Castañeda, y lo decía yo también en 2012. Si lo viéramos en una escala 0-10, Jorge lo llevó 0-8. Nosotros le dimos el empujoncito nada más del 8 al 10. ¿Y por qué se pudo? Porque tuvimos un recurso que no tuvo Jorge. La modificación al artículo primero constitucional en junio de 2011 hace toda la diferencia, Carmen, en materia de litigio en México con respecto a derechos humanos. A nosotros, por perfil de edad y con todo respeto, pues nos dijeron que los mexicanos teníamos garantías individuales. Hoy el artículo primero constitucional dice que ya no tenemos garantías individuales, lo que tenemos son derechos humanos. Y esto dio toda la pauta. Entonces, estamos hablando del tema del derecho humano de participación política. El Tribunal Electoral en 2012, cuando aspiré a ser candidato independiente a la presidencia de la República y que no me dieron el registro, me dijo que era un derecho humano de configuración legal. Y entonces, de entonces a la fecha, lo que ha sucedido es que los legisladores le han apostado al tema de la libertad de configuración legal que tienen ellos, sin entender que, siendo derecho humano de configuración legal, esa libertad no es absoluta, sino que debe estar acotada por los principios, como le llaman los abogados, de hermenéutica jurídica de derechos humanos. Hay cantidad de material que ya está resuelto, no hay que quebrarse la cabeza. El tribunal ya ha resuelto una gran cantidad de temas en relación a las legislaciones en México, sean en algunos estados o incluso la legislación federal. ¿Y qué vamos a hacer en esta iniciativa? Alinearla precisamente a lo que ya dijo el tribunal. De manera que esta iniciativa no es lo que quiere Manuel, como contestó alguna diputada allá en Sinaloa, donde también le pusieron trabas a las independientes, diciendo, no podemos legislar con dedicatoria, me dijo esta diputada. Y yo lo que les contesto es, no es si quieren, estamos hablando del derecho humano de participación política, estamos hablando de que debe apegar. Y por eso insisto, no será una ley propuesta por mí, sino es prácticamente un compendio de resoluciones del Tribunal Electoral que son las que le dan sustento a las modificaciones propuestas. Esa es la esencia. Y esto me lleva pues a que lo que está sucediendo en los estados, otra vez el sistema político lo que busca es, nuevamente como lo hizo en 2012, patear el bote. Lo patean para adelante porque ¿qué les da eso?
tiempo. Ese es el tema de ellos. Pretenden, lo que se mandó de mensaje en esta elección de 2015, que entendieron los mexicanos, fue sí se puede. ¿Y qué contestaron ellos inmediatamente con estas iniciativas que de carácter restrictivo a las independencias en los estados? Están gritando, no se puede. Y ese es el debate. ¿Se puede o no se puede? ¿Cómo ha sido el asunto en Sinaloa, que es uno de los casos efectivamente donde se promueve algo que pretende revertir o restringir precisamente esta posibilidad? ¿Cómo ha sido en Sinaloa? Sí, en Sinaloa es que son vivos, pero yo digo que vivos de más. Se pasan de vivos. Se pasan de vivos. No suben el porcentaje, por ejemplo, como lo hicieron en algunos otros estados que pusieron porcentajes muy altos. Aquí no lo suben. Aquí reducen el número de días. Entonces, para obtener el porcentaje que respetaron. Entonces, es lo mismo, si lo sacas en promedio diario, el número de firmas que necesitas, pues están a todas luces. ¿Y a cuánto da en Sinaloa el número de firmas En Sinaloa, diarios? si mal no me acuerdo, están hablando del 2%, significa del orden de 40,000 firmas para ser candidato a gobernador. En 40 días estás hablando de 1,000 firmas diarias. Así en voz alta. A diferencia, por ejemplo, ahora en esta elección federal, en el distrito 5º por el que fui candidato, pues eran 60 días los que tenía yo para recabar las firmas, eran 6,000 firmas y era un promedio de 100 diarias, por ponerte un ejemplo de lo que es el esfuerzo, ¿no? Y también te lo digo por experiencia, como le decía yo a los diputados en Sinaloa, miren, les guste o no, sé mucho de independientes, porque lo sé en la parte jurídica y teórica y lo sé también ya en la práctica. Usted nunca sabe y no tiene idea de lo que significa andar recabando firmas en la calle. Yo sí, porque yo lo tuve que hacer. Entonces te digo esto porque... ¿Y qué significa eso? Ir a la calle a pedir firmas. Ese es un... Eso, es más, lo dije en la campaña. A ver. Todo aquel que aspire a ser candidato de elección popular debería de recabar firmas, al margen de si es independiente o no. ¿Cómo me hubiera gustado ver a los candidatos del PRI yendo a ver a la gente de frente a pedirle su firma? A ver si no se llevaban algún saludo familiar quizá. Bueno, es parte de lo que no ocurre en lo que corresponde a las otras candidaturas, pero en el caso de las candidaturas independientes, ese es un requisito que está puesto ahí. Déjame, Manuel, hacer una pausa y regresamos con esta revisión precisamente desde el tema de los independientes, pero en general hay varios temas. Estamos hablando de un momento de país, la mitad de un sexenio. La mitad de un sexenio que nos toma con varios frentes abiertos, uno de ellos el que acabamos de platicar. Pero volvemos después de la pausa y te escuchamos en esta revisión. Volvemos. Manuel Cloutier, me estabas diciendo fuera del programa, en el corte, algo que es muy importante. ¿Por qué no retomas la idea? Sí, lo que pasa es que te decía que el tribunal ya ha resuelto una gran cantidad de temas en relación a las independientes. O sea, por más que le pongas en las legislaciones locales... Si te vas al tribunal la vas a ganar. ¿Por ejemplo, en qué? Te pongo ejemplos. El tribunal ya tiene resuelto el tema de las copias. A nosotros nos pedían 2% de las firmas, pero además tenían que venir acompañadas de copia simple, dice la ley, de la credencial de elector. Y nomás imagina, ¿para qué quiere el INE copia de las credenciales si él las expide? ¿Por qué? Porque el objetivo no era más que ser restrictivo, que la gente le generara desconfianza, que le sacaras una copia a la credencial, y era hacértela difícil. Entonces hoy el tribunal eso ya lo tiene resuelto temas también de género, como el que hay una, pues, en la ley indica que el candidato propietario y suplente a diputado tienen que ser del mismo género, también para las independientes. Yo fui el único candidato varón de más de 1,500 candidatos en todo el país que su suplente fue mujer, porque lo litigué, pero ya está resuelto ese tema. Ya quedó resuelto la no prioridad del recurso público sobre el privado para los independientes. Ya quedó resuelto, es decir, el tope de campaña ya es para todos y no como lo habían establecido las leyes, que había un tope para todos y un tope diferente para los independientes. ¿Cómo quedó eso? El financiamiento, que es un gran tema, exactamente cómo quedó. Sí, antes tenía un tope que decía la ley, no puedes tener financiamiento privado superior, creo que si mal no me recuerdo, el 10% de lo que recibas público.
lo cual hacía entonces que había un tope diferente para ti. Ya no aplicaba el tope general. Entonces era, te voy a dar de recurso público y apenitas puedes agarrar tantitos centavos adicionales por la vía privada. Y te ponía un tope distinto generando condiciones de inequidad. Y además te daban una bicoca en tiempos oficiales de radio y televisión y además, o sea, era contra todo, ¿no? Entonces el tribunal ya resolvió que no hay ese que marca la ley como una preeminencia de el recurso público por encima del privado. En el caso de las independientes, mientras no pases el tope, puedes agarrar recurso privado sin problema. Entonces, eso ya quedó resuelto, lo litigó un muchacho de aquí del DF, Arne Ausdenruth, no sé si lo ubicas, y lo litigó también Lorena Canavati en Nuevo León, y lo ganaron ambos. Entonces eso ya está resuelto y así te vas N temas que ya están resueltos y que lo único que hay que hacer es que en lugar de que cada mexicano que aspire tenga que ir a pelearse al tribunal, pues pueda dedicarse mejor a hacer campaña y precampaña y recabar firmas, etcétera, en lugar de tener que andar peleando litigios, pues vamos mejor a aplicar en la ley lo que ya dijo el tribunal. ¿Qué es lo que pretendes hacer con esta iniciativa? Es decir, legislar a partir de las resoluciones del tribunal más lo que aparezca en escena. Yo preferiría ciertas cosas en lo personal todavía más ampliar el derecho, pero me voy a limitar a irme a lo que ya resolvió el tribunal. ¿Para qué? Para no darles pretextos. ¿Qué le pondrías de más? Por ejemplo, en este tema que mencionábamos ahorita de lo de género, para mí yo dejaría libre el que, o sea, ahorita ¿cómo se llama? El tribunal dice que mientras sea el propietario varón, sí puede ser suplente la mujer, pero al revés no, eso respondió el tribunal. Entonces, se lo voy a respetar. Yo les digo que no alego, por eso estoy gordo, entonces no voy a alegar, me voy a ir precisamente a lo que ya resolvió el tribunal. Esas son las adecuaciones que voy a plantear. ¿Y qué pronóstico tienes en el Congreso respecto a una legislación que lo que pretende es, bueno, fortalecer la idea y la posibilidad y las herramientas jurídicas y legales para que surjan más candidaturas independientes a lo largo de los próximos procesos electorales? Pero muy marcadamente la pregunta está puesta en si en 2018 para la presidencial habrá o no condiciones políticas, jurídicas y sociales para una candidatura independiente por la presidencia de México. Yo espero que sí lo haya, porque voy a aplicar un criterio que planteaba mi padre en su momento. Mi padre decía que si el pícaro supiera las ventajas de ser honrado, sería honrado por picardía. Hoy por hoy, pues voy a abogar a que aquellos que no lo quieran hacer por convicción, mínimo lo hagan por conveniencia. Estoy convencido que el futuro de los partidos no se va a lograr mejorar prohibiéndole o inhibiéndole o restringiéndole a los ciudadanos la posibilidad de participar, sino al revés, acercándose con la ciudadanía. Y hoy por hoy el diputado que se atreva a votar a favor de los ciudadanos le va a ir muy bien en su terruño y el que no le va a ir muy mal. ¿Y les vas a convencer con ese discurso? Yo estoy seguro y convencido que ahí hay gente buena que también espera que el país mejore y que tiene hijos y que quiere dejarles un país mejor a sus hijos, en fin, a eso voy a abogar, a que se atrevan ellos también a ser independientes. Es la oportunidad. Volvemos, Manuel, después de la pausa en esta conversación. Entramos en la parte final. Manuel Cloutier, se nos acabó el tiempo, regresamos en la parte final en esta conversación. Volvemos. Bueno, Manuel Cloutier, se nos acaba el tiempo en el corte. Bueno, pues hablando también de los otros ingredientes que están a la mesa en este momento, este Congreso que viene con esta nueva legislatura y el medio sexenio y el montón de cosas que están a la mesa, desde una caída drástica del precio del petróleo, el dólar fuerte y el precio del peso depreciado como nunca, un conjunto de temas que están ahí, el tema de la Casa Blanca, la figura presidencial. ¿Cuál es tu diagnóstico, el diagnóstico con el que llegas a un Congreso y a esta mitad de sexenio? Yo lo he venido sosteniendo y lo he puesto en mis artículos, etcétera, porque es algo que ha sido recurrente. The name of the game, dicen los gringos, el nombre del juego se debe de llamar en la política mexicana credibilidad. Hoy por hoy es lo que está carente. Los mexicanos no le creemos a nuestro gobierno.
reconocido ya por el propio gobierno. Los mexicanos no le creemos a nuestro gobierno. Tampoco al Congreso. Bueno, diría a nuestros gobierno. Gobernantes, clase política, como la quieras llamar, pero no le creemos. Y esto no puede ser. Tú no vas a poder mover a México sin esperanza y sin credibilidad, sin confianza. No se puede mover a México así. Entonces, ellos tienen que entender que tienen que hacer un verdadero esfuerzo para abonar a la confianza y a la credibilidad. Va a estar muy difícil, Carmen, pero lo tienen que hacer. ¿Haciendo qué cosas? Bueno, por ejemplo, en mi opinión, ya lo decíamos, los partidos tienen que vincularse a la gente, tienen que aprobar cosas que la gente está pidiendo y no lo que hicieron, que como lo he interpretado yo ahora en la campaña y en la elección, he venido sosteniendo que el resultado de mi elección no es la ganancia de Manuel Cloutier, es la sociedad que se empoderó y que decidió mandarle un mensaje a los partidos para decirle: no estamos de acuerdo en cómo están haciendo las cosas. Tú nos diste la espalda a nosotros, partidos, ahora el pueblo te da la espalda a ti. Esto tiene que cambiar, tienen que empezarle a abonar con los famosos momentos de verdad que se dice en el sector empresarial, y estos son, entre otros, pues todas las acciones cuando el ciudadano tiene contacto con su gobierno. Y uno que me encanta decirlo porque es increíble que en México, y en particular en los 2 sexenios panistas, no se haya hecho, y en lo que va ya del regreso del PRI tampoco, es la atención médica en el Seguro Social. En general, en los servicios de salud, a la gente se le trata muy mal. Es uno de los momentos más sentidos en el que el ciudadano tiene contacto con su gobierno, y resulta que se lleva la experiencia de que su gobierno lo trata mal. Está un inminente recorte o un diseño presupuestal, desde luego ajustadísimo, draconianamente ajustado a raíz de una caída en picada de los precios del petróleo, el dólar, en fin, un conjunto de cosas. Una situación muy compleja que les va a tocar a ustedes como legisladores discutir, analizar presupuestos, decisiones fiscales, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves el panorama? Mira, no es cálculo diferencial ni integral esto es simple en el sentido de que si lo vemos, por ejemplo, una pareja de clase medieros que trabajan los dos, hombre y mujer, por decirlo así, y de repente uno pierde el empleo y se le cae 40% el ingreso los ingresos a la pareja como ingreso familiar. ¿Qué tiene que hacer? Pues reducir gastos por un lado, pero por otro, ya una vez que asimile el ramalazo, tendrá que buscarle cómo incrementa sus ingresos. Esto que suena tan lógico en el ámbito familiar y tan lógico en el ámbito empresarial, también va a suceder en el gobierno. El gobierno tiene que reducir sus gastos sin lugar a dudas, pero después va a voltear a ver cómo incrementa ingresos, y eso significa que va a voltear a ver nuestros bolsillos. ¿Qué es lo que vamos a poner los mexicanos como condición irreductible para autorizarle cobrar un peso más? A ver. Y yo creo que este es el tema central de la Cámara de esta legislatura que comienza. Debemos exigir austeridad, transparencia, rendición de cuentas, eficiencia en el gasto y combate a la corrupción. Y esto tiene que ser así, condición irreductible. ¿Quieres un peso más? Tienes que hacer esto, tenemos que hacer esto en serio, ya no con criterios de simulación. Y una más, si vas a reducir los gastos, también tenemos que reducir los gastos de los partidos, porque en mi opinión le dimos vuelta a la pirinola y cayó todos ponen. Y también le toca poner su parte a los partidos. No es posible que el recurso público a los partidos se calcula en función del crecimiento del padrón, es decir, es un recurso irreductible. Al contrario, siempre va creciendo. Cuando los recursos públicos en general del gobierno federal se van a reducir. Y hoy por hoy es la oportunidad histórica, en mi opinión, donde podremos, si nos decidimos, empezar a abaratar nuestra democracia, que no solo tendrá que afectar a los partidos, sino también a las instituciones que viven pues de el tema electoral y democrático. ¿Cómo fue tu expresión? Empezar a abaratar. Abaratar. A ver, ¿cómo que abaratar? Pues abaratar en el sentido de que cueste menos. Claro. No la democracia barata, sino la democracia barata ya la tenemos. Es la calidad de la democracia. Lo que queremos es elevar la calidad, pero que no esté costando la cantidad de dinero que nos está costando a los mexicanos. Ese es el tema. Entonces, disminuir los costos. Los recursos públicos destinados a administrar la incipiente e imperfecta democracia mexicana. ¿Cuánto cortarías tú de los gastos públicos destinados a partidos competencia política? A los partidos, en lo que respecta a gasto corriente,
yo se los bajaba a la mitad. Si me preguntan la verdad, ¿hasta dónde yo se los bajaba a cero? No, pero ¿A cero? sí, en lo que es gasto corriente, Ajá. en lo que es burocracia, el gasto electoral se los dejaba. ¿Ok? O sea, que los que formen parte de los partidos, que sea... ¿Sabías tú que gastan más de 2 veces y media en gasto burocrático que en gasto electoral? Es inadmisible. 2 veces y media. Es inadmisible. Entonces yo lo que pretendo es al menos que esté más o menos a la par. Lo mismo que gastan en gasto electoral, que lo gasten en gasto corriente. Y se los haría en un transitorio a 3 años para irlo reduciendo, para que no digan que no y que se vayan adaptando, ajustando, pero esto ya es urgente. Insisto, si estamos hablando de presupuesto base cero, hoy es tiempo también que hablemos de presupuesto base cero para los partidos políticos. ¿Cómo ve un diputado como tú, a punto de iniciar esta legislatura, la figura presidencial en un país presidencialista como este, independientemente de las evoluciones políticas? ¿Cómo ves a Peña Nieto? Preocupado un servidor, porque nunca habíamos tenido, al menos desde que yo nací a la fecha, un presidente tan devaluado a mitad de sexenio. Lo hemos tenido en el último año. Me tocó todavía a mí, si bien estaba joven, pero perfectamente consciente y en algunos casos ya metido en actividades de carácter, al menos de protestas, como fue en el 82 contra la nacionalización de la banca. Pero lo que te digo es, lo tuvimos ya el último año, pero a mitad de sexenio. Falta mucho, Carmen, todavía para esto, y resulta que el problema más fuerte que tiene nuestro presidente es un problema de credibilidad. Y no es bueno para ningún mexicano ni para el país tener un presidente tan devaluado como lo tenemos hoy por hoy. No es sano, no es bueno, porque del paso de pasar de devaluado a enojado es un tris. Y un presidente enojado, pues ahí está la historia que tuvimos, por ejemplo, en el caso de José López Portillo, donde un presidente enojado busca chivos expiatorios. ¿Se puede revertir la situación de Peña Nieto? ¿Me preguntas lo que creo o me preguntas lo que quiero? Las dos. A ver, las dos. Pues yo quisiera que sí. ¿Y crees que...? Y lo veo complejo. Lo veo complejo. Porque la credibilidad y la confianza se gana en abonos, pero se pierde de contado. ¿Y es el caso? Yo creo que sí. Pues vaya diagnóstico, Manuel Cloutier, el tuyo, de lo que está pasando en México y de todo esto que está pues a la mesa, como decíamos, de la realidad política mexicana. Y bueno, veremos qué sucede con esta legislatura de la que formarás parte, estás formando parte ya de manera inminente. Gracias por estar aquí para conversar. Al contrario, estos temas, Carmen, como siempre, agradecido con la oportunidad de platicar contigo y de darle seguimiento a este tema de las independientes, que lo tuvimos en su momento como candidato, ahora ya como diputado electo. Exactamente, ya pudimos ver la evolución del caso y ahora te vemos ya habiendo obtenido esta primera Diputación Federal Independiente en los tiempos modernos para México. Gracias por estar aquí, Manuel, y gracias a usted que nos permite acompañarle. Pásala bien, buenas noches, hasta mañana.